Buenas, mi nombre es Jonathan Sánchez de Programa Tú mismo y en este video tutorial les vengo a explicar sobre árboles binarios en Java. Para ello vamos a utilizar nuestra IDE de programación Eclipse como lo hemos utilizado en videos anteriores. Listo, mientras carga vamos a explicar un poco de árboles binarios. ¿Qué es un árbol binario? Un árbol binario es una estructura de datos más. ¿En qué se basan los árboles binarios? Los árboles binarios son nodos, árboles que se van enlazando de la siguiente forma. Tiene un nodo padre que tiene dos hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda. De ahí cada hijo se va desglosando en dos hijos más y así sucesivamente. Pero nunca más de dos hijos. Por eso recibe su nombre binario. Esta estructura de datos nos puede servir de gran utilidad, ya que es bastante compleja y bastante útil al momento de estructurar los datos, porque nos permite mayor velocidad en las búsquedas y otras funciones. Por ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto árboles binarios. Java New Project. Árboles binarios. Seguido de. Ahora lo que vamos a tener que hacer es, vamos a utilizar tres clases. La primera clase que vamos a utilizar va a ser una clase de tipo nodo. Una clase nodo, la vamos a llamar. Listo. Esta clase de tipo nodo, esta clase nodo, qué pena, la vamos a utilizar como memoria o estructura de memoria, donde vamos a enlazar la vamos a utilizar para enlazar, cogerla como base para enlazar nuestros datos. Vamos a tener otra clase llamada funciones, y por último nuestra clase inicial, que la vamos a llamar árboles binarios. Listo. Nuestra clase árboles binarios va a tener nuestra función main, porque va a ser nuestra clase inicial. Vamos a hacer una pequeña prueba. Si nos quedó bien creado el proyecto. Listo. Prueba, listo. Ya podemos borrar esto. Listo, ahora lo que vamos a hacer es, en nuestra clase nodo vamos a definir la estructura de un árbol binario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una variable de tipo numérico pública llamada num, que es donde vamos a guardar nuestros datos, y vamos a crear objetos de tipo nodo a la derecha y objetos de tipo nodo a la izquierda, haciendo referencia a los dos hijos que puede tener, derecha e izquierda. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pedir un número y lo vamos a guardar dentro de una variable. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma: num, hágalo igual a jotimpane.show input dial, y enviamos un mensaje como por ejemplo ingrese un número. Listo. Acá hay un pequeño detalle, que ese código nos genera un error. ¿Por qué? Porque jotimpane.show input nos lee cualquier cadena de texto, cualquier string, y la estamos guardando dentro de una variable numérica. Para ello tenemos que convertir lo que nos llegue de nuestra jotimpane a número. Lo hacemos con la función integer.parseInt, como lo hicimos acá, integer.parseInt, y dentro de paréntesis nuestra cadena, lo que puede generar una cadena de texto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño molde de nuestra clase nodo para después enviarse las funciones y que funciones nos lo vaya estructurando en memoria. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a nuestra clase nodo, lo instanciamos en un objeto, puede ser node, hágalo igual a new node. Ya teniendo nuestro objeto node, podemos ingresar a todos los atributos, objetos, variables, métodos que hay en nuestra clase node. Para ello vamos a utilizar nada más num, y la vamos a hacer igual al número que acabamos de pedir nosotros. Listo, con esas dos líneas de código acabamos de crear un molde de nuestro nodo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En funciones vamos a crear nuestra función agregar. Entonces, public void agregar, pero agregar tiene que recibir como parámetro un nodo elemento. Listo.
y tenemos que tener nuestro nodo instanciado en una variable con el fin de que sea ahí donde guardamos nuestra raíz, nuestro árbol. Entonces lo hacemos static, lo podemos poner private static nodo raíz. Tiene que ser de tipo static porque con static no perdemos los datos, aún no salgamos de la clase. Entonces, y private para que nada más la clase funciones tenga acceso a nuestra variable raíz de tipo nodo. Listo. Ya teniendo nuestro variable, nuestro objeto de tipo nodo y nuestro elemento recibido, entonces lo que vamos a hacer es, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si nuestra raíz es nula. ¿Qué pasa si nuestra raíz es nula? Nuestro árbol no ha recibido datos, entonces tenemos que ponerlo el primer campo como el padre. Entonces, para ello tenemos que inicializar nuestra raíz. Raíz, hágalo igual a new nodo, y raíz, hágalo igual al elemento que estoy recibiendo como parámetro. Como pueden ver. Listo. Si no es así. Listo. Ya si no es así, comienza un poco más la complejidad, porque tenemos que elegir, saber para dónde nos vamos a ir. Si nos vamos a ir para la derecha, para la izquierda, y dónde lo vamos a guardar. Si lo vamos a guardar en la derecha o en la izquierda de nuestro número. Como... Ah, no, eso no lo había dicho. Hay que tener en cuenta que un árbol binario se estructura de la siguiente forma. Los números mayores o iguales al padre van a la derecha y los números menores van a la izquierda. Entonces, teniendo eso como base, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a crear un nodo auxiliar y le decimos que sea igual a nuestra raíz. Y vamos a crear un padre que va a estar en nulo mientras tanto. Listo. Y creamos un while que nos diga que nos recorra mientras que auxiliar sea distinto de nulo. Listo. Y acá tiene que comenzarme a preguntar. Auxiliar.num, entonces elemento.num. Tenemos que analizar el elemento que estamos recibiendo con el auxiliar. Tenemos que analizar el elemento que estamos recibiendo con el auxiliar que tenemos en esos momentos, que pues sería el padre. Entonces, si el número que estamos recibiendo es mayor o igual al auxiliar.num. Si es mayor o igual, entonces auxiliar, hágalo igual a auxiliar.derecha. Y si no es así, auxiliar, hágalo igual a auxiliar.izquierda. Y acá le decimos que nuestro padre sea igual al auxiliar. ¿Esto con el fin de qué? Esto con el fin de tener nuestro padre guardado en el modo. Acá nosotros lo que estamos haciendo con este while es recorrerlo. Y creamos este padre con el fin de tener el último nodo guardado en memoria para que nos facilite después guardarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña condicional después del while. Ya con esto hemos recorrido y hemos llegado hasta el punto donde nuestro número tiene que llegar y tenemos el padre del nodo que va a contenerlo. Entonces ahora lo que tenemos que preguntar si es el elemento.num es mayor o igual, ya no es a nuestro auxiliar, sino es a nuestro padre. Si el elemento si el elemento.num, el número que queremos guardar es mayor o igual a nuestro padre, entonces es porque padre.derecha hágalo igual a elemento. Si no es así, entonces padre.izquierda hágalo igual al elemento. Listo, ya con eso terminaríamos nuestra función a agregar. Ahora lo que vamos a hacer es desde árboles binarios, nuestra clase que contiene el main. Listo, vamos a hacerle el llamado a funciones de la siguiente forma. Funciones fun, hágalo igual a new funciones. Le hicimos el llamado y le instanciamos sobre el objeto fun. Entonces sobre fun ya podemos acceder al método agregar.
y nos pide como parámetro un nodo elemento, que en este caso sería el node, que es el elemento que nosotros hemos creado para enviarle. Listo. Vamos a probar a ver qué pasa. 5, listo, nada fuera de lo normal, sale. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a crear un while infinito para probar si nuestro nodo está sirviendo correctamente. Bueno, 5. Qué pena. Aquí nos queda, pero tenemos que pedirle de nuevo el número. 5, 7, 8, 9. Como pueden ver, no nos está generando errores, entonces asumiría que está guardando bien. Eso lo vendrá porque le debemos cancelar al JOTimpale. Listo. Y eso lo podemos sacar de nuestro while, ya que no es necesario hacer el llamado a funciones cada vez que vayamos a agregar un número. Listo. Ahora vamos a debuggarlo con el fin de observar cómo nuestro algoritmo para agregar datos sobre un árbol binario nos funciona. Para ello creamos un pequeño punto, breakpoint, y lo ejecutamos con debug. Listo, ingreso número 5. Nos dice que si deseamos cambiar de perspectiva a la perspectiva de debug, le decimos que sí. Y estamos en el modo debug de Java. Este modo debug nos puede servir bastante, ya que vamos a analizar por línea por línea de código que vamos haciendo. ¿Con qué tecla nos movemos? Nos movemos con la tecla F8, F6 y F5. Con F8 terminamos todo, con F6 vamos línea por línea sin entrar a ningún método, método, función. Y con F5 vamos línea por línea entrando a todo. En este caso no nos interesa sino pasar línea por línea sin entrar a ningún método, por ejemplo como nodo o algo por el estilo. Entonces, lo primero, nuestra raíz es nula, sí, porque es nuestro primer elemento. Creemos un nuevo nodo. Acá en la raíz tiene que habernos creado un nuevo nodo, sí, derecha, izquierda, número igual a 0. Y guárdeme el elemento que es el número 5 que yo he agregado. Listo, muy bien, sálgame. Pídame de nuevo un número, digamos 7. Guárdemelo. Acá sí tenemos que darle F5 porque necesitamos que nos entre al método agregar. F5, ya nuestra raíz no es nula porque tiene nuestro 5. Listo, muy bien, creamos el nodo auxiliar referente a nuestro padre, el nodo auxiliar referente a nuestra raíz y nuestro padre nulo. Hágale mientras nuestro auxiliar sea distinto de nulo, créenos nuestro padre. Listo. El número es mayor, sí, si es mayor, auxiliar es igual a auxiliar punto derecha, salga. Ya auxiliar es igual a nulo. Y ya teniendo nuestro padre que sería 5, entonces le decimos que si 7 es mayor a 5, sí, 7 es mayor a 5, entonces padre punto derecha hágalo igual al elemento. Tenemos un nuevo número, puede ser 4. Acá nuestra raíz ya debe tener por la derecha el 7. Muy bien, pasémoslo rápido. Vamos a agregar otro número, por ejemplo 6, podemos agregar. Y miremos nuestra raíz cómo ha quedado estructurada. Nuestro número inicial es el 5. A nuestra derecha nos puso el 7 porque es mayor. A nuestra izquierda nos puso el 4. Como pueden ver, nuestro árbol binario estructurado, nuestro algoritmo de árbol binario estructurado bien los datos y nos ha guardado bien los datos en memoria. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir los datos que hay dentro del árbol con los métodos de recorrido que es preorden, posorden y inorden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las distintas funciones. Vamos a crear public, static, preorden
que recibe un nodo elemento. Acá nos faltó void, que nuestro método no retorna nada, elemento, listo. ¿Por qué la ponemos static? Porque el preorden, posorden e inorden son métodos que vamos a hacer con programación recursiva. Para ello necesitamos poner esto static para poder hacer uso de esa programación. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que tenemos que preguntar es si nuestro elemento es distinto de nulo. Eso lo hacemos con el fin de validar datos y que no vayamos a desbordar nuestro programa. Acá podemos hacer la impresión del elemento .null y acá le decimos que nos llame a preorden, pero que me envíe el elemento, ya no el elemento normal, sino el elemento por la izquierda. Y acá le digo de nuevo que me llame a preorden, pero que me envíe el elemento, pero ahora por la derecha. Listo, imprimo, recorro hacia la izquierda y recorro hacia la derecha. Ahora desde árboles le vamos a hacer el llamado, pero entonces vamos a crear un pequeño menú para definir si queremos agregar, imprimir por preorden, posorden o en orden, inorden o salir. Entonces, in option, hágalo igual a jOptionPanel.showInput. Entonces le vamos a poner menú de árboles, pero tenemos que hacer el mismo proceso de convertir eso integer.parse a números, porque si no nos genera el error. Listo, menú de árboles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner las opciones. Entonces, la opción 1, agregar datos. La opción 2, que sea imprimir por preorden. Listo, no tenemos más opciones por ahora. Entonces, 1, agregar, 2. Entonces ahora vamos a ponerlo dentro de un switch y vamos a analizar nuestra variable opción y vamos a hacerlo por case, que si es 1, que nos agregue. Entonces, ¿qué necesita para agregar? Necesita este código en general. Vamos a copiarlo y pegarlo, que me pide un número, que me cree el molde y que me lo envía a la función agregar. Listo. Si mi caso es 2, entonces que me imprima por preorden. Entonces función fun.preorden y tengo que enviarle el elemento. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener nuestro elemento si nuestra raíz está como de tipo private y dentro de la función, dentro de la clase funciones, vamos a hacer un pequeño get para obtener nuestra clase? Vamos a hacer public de tipo nodo, public nodo, y la vamos a llamar get raíz, obtener la raíz. Y lo que vamos a hacer es que nos retorne la raíz al hacer el llamado. Cuando hacemos el llamado a get raíz, ella nos retorna la raíz. Es un pequeño get que podemos hacer en la programación orientada a objetos. Y desde acá le digo que fun.get raíz, obténgame la raíz. Listo, función preorden. Ahora vamos a crear la función posorden, que va a ser muy parecida a la función preorden, cambiando el método de impresión. Public static void posorden, que al igual recibo un nodo elemento, pregunto de igual forma si mi elemento es distinto de nulo. Esto con el fin de que no vayamos a crear desbordes si nuestro elemento es distinto de nulo. Y acá lo que hacemos es recorremos primero a la izquierda, después a la derecha y por último imprimimos. Entonces, posorden igual a elemento punto izquierda, posorden igual a elemento punto derecha y un ciso
elemento.num. Listo. Ya con esto terminamos nuestra función posorden y vamos a agregarla en nuestro menú. Entonces vamos a hacer un salto de línea y le vamos a decir 3, imprimir posorden. Listo. Y vamos a crear nuestro case 3D y le decimos fun.posorden y también necesitamos enviarle la raíz, entonces fun.getRaíz. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer la función inOrden. Entonces public static void inOrden. Y lo mismo, necesitamos el nodo elemento como parámetro. Preguntamos si nuestro elemento es distinto de null. Listo. Y comenzamos a hacer el llamado. Acá lo hacemos de la siguiente forma. Primero llamamos los elementos hacia la izquierda, después imprimimos y después enviamos los llamamos a los elementos hacia la derecha. Listo, muy bien. Ya con esto terminamos nuestra función inOrden y vamos a agregarla. Case 4, entonces fun.inOrden y fun.getRaíz porque también necesitamos nuestra raíz, enviarle la raíz. Y vamos a agregar la opción en el menú. Hacen un salto de línea 4, imprimir inOrden y vamos a poner que cualquier otra tecla para salir, entonces que sería nuestro default. Entonces en nuestro default podemos pues system.exit 0. Listo, ya con eso termina nuestro menú y nuestras funciones. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar si nuestro árbol binario está funcionando correctamente y está imprimiendo. Pero entonces venga, le ponemos primero esto, entonces que sea un poco decente, imprimiendo por preorden imprimiendo por posorden imprimiendo por inOrden. Listo. Y vamos a ejecutar nuestro programa. Como pueden ver, este es el menú que hemos acabado de hacer. Entonces, 1 para agregar datos, 2 para imprimir preorden, 3 para imprimir posorden y 4 para imprimir inOrden. Entonces vamos a agregar datos. Entonces vamos a agregar por ejemplo el 7, vamos a agregar el 10, vamos a agregar el 25, vamos a agregar el 4, vamos a agregar el 2, vamos a agregar el 5. Ahora vamos a imprimir por preorden. Como pueden ver, en nuestra consola nos ha imprimido bien por preorden los números. Vamos a imprimir por posorden. Pueden ver, en nuestra consola nos imprime bien por posorden. Y 4 en inOrden. Listo. Como pueden ver, en nuestra consola nos ha imprimido también bien por inOrden. Y nos ha quedado bien las funciones de recorrido e impresión que hemos hecho. Listo. Ya con esto daría por terminado el ejercicio de árboles binarios. Recuerden que en mi canal van a ver muchos más videos tutoriales como este. Gracias, hasta la próxima.